para tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gran placer comenzar otra emisión de STP, Salud en todas las políticas. Volvemos a ocuparnos del sistema sanitario argentino, de nuestro sistema de salud que tanto nos importa, que estamos convencidos que tenemos que aprender, entender y cuidar sobre todo. Asumir la responsabilidad que cada sector tiene, nosotros como ciudadanos y pacientes, los profesionales desde su lugar y quienes tienen que encargarse de sostenerlo también, ¿no? Y uno de los grandes sostenes, y naturalmente lo es del sistema sanitario, es el financiamiento, ¿sí? Fundamental para que pueda funcionar. Ese es el tema del día de hoy. Tal vez tenemos que plantearlo como la desfinanciación del sistema. No es simple de entender, ¿eh? Nosotros juntos vamos a proponerles desandar este camino y a ver si podemos aprender un poquito más, así lo cuidamos bien, ¿les parece? Algunos datos en nuestras placas para compartir en el programa de hoy. Bueno, a ver, algunos datos que vamos a tratar de entender después, ¿sí? Porque lo que tenemos para decir primero que en el mundo el costo de la salud es de entre un 100 y un 200% más que el costo de vida, ¿no? Esto es un concepto también que vamos a tratar de comprender, porque naturalmente la inflación influye de la propia economía, pero también la salud tendría un indicador propio de inflación. Otro de los puntos que también podemos compartir como dato importante, que en los últimos 15 años la inflación sanitaria en Argentina fue del 30% más que el costo de vida. Esto significa también un dato importante que vamos a tratar de desandar y de comprender qué es esto de la inflación propia del sistema de salud en el programa de hoy. Y también hablemos de los medicamentos, porque en el primer semestre, o sea, de enero a junio, los medicamentos aumentaron un 16% en promedio, algunos más, otros menos, ¿eh? Este rubro es uno de los importantes, pero después tenemos también los insumos médicos, que han tenido un incremento importante. Bueno, todo producto naturalmente del impacto económico y de su relación con el dólar, que rige definitivamente nuestra economía. ¿Cuánto gasta Argentina, nuestro país en salud? Un 10% del PBI. También vamos a tratar de entender qué significa esta proporción, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de todo el sistema con sus 3 subsistemas, público, privado y de obras sociales. Bien, un súper invitado en el programa de hoy, naturalmente por su profesión, por su trayectoria, pero por el cargo que hoy ocupa en nuestro país. Un placer presentar al doctor Adolfo Rubinstein. Me sale ministro. ¿Qué quiere que le diga? Me sale ministro. El presidente se va a enojar. Secretario de Gobierno de Salud. Digo como corresponde, pero la verdad le digo, uno tiene la costumbre de hablar de ministros. ¿Cómo le va? A mí me pasa lo mismo, pero está todo bien. ¿A usted también le cuesta todavía encontrarse? Sí, pero bueno, es una cuestión de acomodamiento. Pero de todos modos, digo, en la función y en la responsabilidad, doctor, está con lo mismo que siempre, ¿verdad? Sí, eso no trajo aparejadas, digamos, un cambio de funciones o atribuciones. Simplemente fue una decisión política que tenía como sentido concentrar más la estructura de toma de decisiones, pero no afecta ni la gestión, ni el presupuesto, ni la ejecutividad de los programas. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro sistema sanitario actualmente? Empecemos con las fortalezas. La fortaleza principalmente es que es un sistema que, pese a las limitaciones que tiene como país de, digamos, medianos altos ingresos, en donde nos ubicamos sobre todo en la región, es un país que tiene un sistema de salud que da respuestas adecuadas a, digamos, lo que tiene que ver con las funciones esenciales de la salud pública que cualquier, digamos, sistema de salud tiene que ofrecer a sus ciudadanos o residentes, como también a la atención directa, digamos, en los hospitales, en los centros de salud, dentro de las limitaciones. Por eso es un sistema que ofrece respuestas, tal vez ofrezca mejores respuestas paradójicamente en las difíciles y a veces fallamos un poco en las fáciles. Pero en general es un sistema que tiene una adecuada calidad y es un sistema bien desarrollado. Y si uno lo compara con el resto de los países de la región, yo realmente diría que es uno de los mejores sistemas de salud de la región en cuanto a los resultados. Dicho esto, ahora viene digamos, las sombras, Bien. ahora hablé de las luces. Dicho esto,
para, como usted mencionó, como mencionaste, digamos que nosotros estamos aproximadamente en un 10% del PBI como gasto en salud, lo cual no es poco, no es poco. Para el 2015 eran aproximadamente $1.200 per cápita por año, es un monto importante. No tenemos los resultados que deberíamos tener. Ajá. No solamente en cuanto a la magnitud del gasto, en cuanto a lo que significa la calidad del recurso humano que tenemos, de la infraestructura, del equipamiento, no estamos dando cuenta de resultados acordes a la magnitud de ese gasto y de ese desarrollo. Y eso yo creo que ese gap, esa brecha que existe, es la asignatura pendiente que tenemos que resolver. Tiene que ver con las condiciones de nuestro país, desde la extensión, desde lo geográfico, de la desigualdad que se da naturalmente si vivimos lejos o cerca de los centros urbanos más importantes. Más o menos, en realidad el 90% de la población argentina vive en centros urbanos, o sea, no digo que no haya un problema en ese 10% o menos que a veces vive en zonas más aisladas geográficamente o culturalmente. Pero el tema no es ese, el tema es que tenemos un sistema de salud segmentado. Bien, sobre eso quería preguntarle, porque quienes también han conversado con nosotros sobre este tema siempre hacen hincapié en eso, en esta fragmentación y segmentación que tiene nuestro sistema sanitario, producto de lo privado, lo público y la obra social en el medio, ¿no? Exacto. Eso es lo que diría, eso es como llamaríamos un sistema de salud segmentado. Claro. Pero a la vez tenemos al interior de cada uno de esos subsectores una enorme fragmentación institucional. Y eso conspira contra las ganancias de eficiencia que tendría que tener, de efectividad, de equidad, de calidad. No debe ser fácil, secretario, manejar así, digo, desde su área, desde su secretaría, 3 sistemas así distintos y tratar de unificar un sistema sanitario, ¿no? Exacto. La incumbencia que tiene el Ministerio, la Secretaría de Gobierno de Salud, tiene que ver con la capacidad de poder ejercer lo que se llama la función de rectoría, esto es, de poder articular las políticas nacionales, los programas nacionales, poder de alguna manera ser un mediador entre los diferentes sectores. Nosotros tenemos una responsabilidad muy directa sobre el sector público, más allá de que en la Argentina, en el sector público, los efectores, o sea, los hospitales o los centros de salud, en realidad, son de jurisdicción provincial o municipal. Nosotros en la Secretaría de Salud tenemos pocos hospitales. Hospitales, claro. Por ejemplo, el Cruce o el Garrahan o el Posadas, pero digamos tenemos pocos hospitales. La realidad es que la mayoría, el 90 y pico % de los efectores son efectores provinciales o municipales, pero eso nosotros vamos allí con los programas nacionales intentando cerrar brechas. Por ejemplo, a través de muchos programas por un lado tenemos todo lo que es aprovisionamiento de insumos críticos, desde las vacunas hasta medicamentos esenciales, antirretrovirales, drogas oncológicas, drogas de alto costo, hasta los programas que tienen que ver con formación de recursos humanos, apoyo a la formación de recursos humanos en las provincias, o los programas nacionales que intentan cerrar brechas, por ejemplo, cerrar las brechas que hoy existen todavía, lamentablemente, en mortalidad infantil, mortalidad materna, enfermedad cardiovascular, cáncer. Esas brechas entre son grandes, provincias pobres y provincias ricas. Esos son... Bueno, te cuento. En mortalidad infantil tenemos brechas que van entre 2 y 3 veces en provincias pobres respecto a provincias ricas, pero que llegan a mortalidad materna 8 veces, o mortalidad por cáncer, especialmente algunos cánceres vinculados a la pobreza, como el cáncer de cuello de útero, de más de 10 veces. Claro, que con detección a tiempo sabemos que puede ser absolutamente tratable. Y también los factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes. Es decir, esto es un serio problema. Ahora, ¿cómo se empata eso, doctor? ¿Cómo se hace para, por lo menos, garantizar una igualdad en el acceso, en la posibilidad de acceso, ¿no? En la Argentina, el 100% de los argentinos tenemos derecho a recibir atención en cualquier hospital o en cualquier centro de salud del sistema público. ¿Sí? Inclusive ni siquiera necesitas ser residente para esto. Sí, los extranjeros tienen el mismo derecho, claro. Pero la realidad también es que esa atención, ese derecho a la atención no se traduce necesariamente en atención de calidad o garantizada. Es cierto. Y eso depende muchas veces de dónde estás, de dónde te tocó nacer, trabajar, desarrollarte, vivir. Sin duda. Y claramente esas son diferencias inadmisibles. Y en eso, digamos, es la función, te diría, una de las grandes funciones del Ministerio, que es intentar cerrar brechas. Brechas de inequidad, brechas de calidad. Y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo, por supuesto, codo a codo con las provincias. Eso en lo que es el sector público tradicional. Pero además,
el Ministerio de Salud o la Secretaría de Gobierno tiene también la responsabilidad de supervisar las obras sociales nacionales a través de lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, si vos pensás que tenés, por un lado, el sector público nacional, que en realidad, como te decía, es mayor responsabilidad de las provincias y municipios, pero que representan un tercio de la población, ¿sí? Hay un 40-45%, 50% de la población, perdón, 50% de la población que tiene seguros sociales y obras sociales. Y otro 10%, 15% tiene seguros privados o desregula de la seguridad social a seguros privados. En realidad vos tenés un tercio que tiene cobertura pública exclusiva y 2/3 que tienen cobertura de algún tipo de seguro. Nosotros también tenemos responsabilidad desde el Estado Nacional sobre eso a través de, en el caso del sector de las obras sociales nacionales y de las prepagas, a través de la superintendencia y el cumplimiento de todos los marcos normativos que existen, como el programa médico obligatorio, y ahí es donde entra, digamos, todo lo que tiene que ver con las prestaciones de alto costo y que, bueno, el impacto de los costos, del incremento de costos, obviamente... Sobre eso, secretario, quería preguntarle, ya tenemos un minutito más, el impacto de los costos, de la inflación propia del sistema económico en este momento, en realidad Argentina, y propio de la salud, ¿no? ¿Cómo definiría brevemente esa situación en este momento? ¿Es difícil, es crítica? El problema yo te diría que es global. O sea, el problema del incremento de los costos en salud tiene que ver con, por un lado, la transición epidemiológica, digamos, el envejecimiento poblacional, la digamos, aparición de enfermedades crónicas, la prolongación de la expectativa de vida, por supuesto, pero además con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica hoy da cuenta de prácticamente el 60% del incremento de los costos en salud. Claro. Y es algo que debemos atender. En este sentido, por un lado tenemos que mejorar el acceso a muchas de las nuevas tecnologías, medicamentos, dispositivos, prácticas. Muchas veces son buenas, son promisorias, pero también a veces esto implica costos que a veces son insustentables en largo plazo para el sistema. Es algo que debemos empezar a regular de algún modo, a través de políticas de cobertura más explícitas, más objetivas, más transparentes, y esto es un poco todo lo que tiene que ver con el proyecto que estamos impulsando de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Tiene como objeto comenzar a definir, digamos, cuáles son las políticas de cobertura razonables. Por el otro lado, y también lo estamos encarando desde el Ministerio, es todas las políticas de compra conjunta de medicamentos de alto costo, y en este sentido es muy importante porque estamos, por ejemplo, prontos a alargar una licitación de productos de drogas oncológicas de altísimo costo, pero donde vamos a ir juntos. Esto lo lideramos nosotros, pero además tenemos el Ministerio de Salud, PAMI, algunas otras obras sociales, con lo cual estamos empezando a concentrar un poder de compra que permita reducir por un lado los precios y que estos converjan a precios internacionales. El precio de los medicamentos en Argentina es muy caro, pero a la vez que permitan, digamos, generar políticas que mejoren el acceso, que más población pueda beneficiar. Sería el gran objetivo, sin dudas lo es. Secretario, lo comprometemos la próxima para hablar de la agencia con más detalles y de lo que va a ser también el encuentro del G20 en Buenos Aires, donde ya hubo un avance del trabajo de los ministerios de salud, ¿no?, de los países en políticas comunes. Así que, ¿viene otro día a charlar con nosotros de eso? Por supuesto. ¿De verdad se compromete? Gracias, No, gracias ha sido muy amable, gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el secretario de Salud del Gobierno de la Nación, así que ha sido un placer muy grande. Quiero compartir con ustedes un testimonio muy lindo que tiene que ver con esto de los subsistemas, ¿no?, que existen en nuestro país, el de las obras sociales. Hay un testimonio muy lindo que es el de Luis Castiglioni, que es quien preside, ¿no?, la obra social de los docentes privados y que habla de la importancia de promover la concientización entre los afiliados respecto de lo que es realmente la obra social y cómo depende de todos. Necesitamos que nuestros afiliados estén absolutamente convencidos que nuestra preocupación es realmente cuidarles la salud. Y entonces nos convertimos en sus socios para cuidarles la salud. Entonces es un trabajo en equipo y ellos pueden confiar en nosotros. Entonces, si pueden confiar en nosotros, pueden seguir nuestros consejos. Esta cercanía y este trabajar en conjunto son absolutamente indispensables para administrar mejor y para que nuestra gente se sienta cuidada, que a nosotros nos importa.
Y la verdad es que nos importa la salud de ellos. Entonces hay que educar. En cuanto educamos, ganamos gente para el mismo pensamiento y la misma construcción. Y nos va muy bien cuando logramos hacer estas sociedades, como el otro caso que hablábamos, de esa señora ya fallecida hace unos años, una correntina, una maestra correntina, coraje terrible, trasplante de corazón y pulmón, la peleó, murió muy joven. Y ella vivía en Montecaseros. Y se venía a Buenos Aires para atenderse acá desde Corrientes. Y de Montecaseros a Corrientes iba a dedo. Porque no quería pasar el gasto. Porque decía, con todo lo que hacen por mí, yo cuando les ahorro, cuando les puedo ahorrar, les ahorro. Una maravilla de solidaridad, porque la solidaridad no es solamente un lindo título. Es lo que nos hace sentir mejores y más protegidos cada día, lo que nos hace contactarnos con el otro y sentirnos hermanados con el otro. Además, en la teoría económica, es la única manera de financiar la salud es lo solidario, porque si cada uno va a comprar lo suyo, solo compra el que tiene, y el que no tiene, nada. Sin duda es la base del sistema solidario, ¿no? La responsabilidad de cada uno de nosotros es de asumir el compromiso de educarnos para esto y de respetar y saber que el límite de mi derecho marca el del comienzo del otro, y de esa manera es posible distribuir de manera más equitativa. Quiero saludar al doctor Víctor Chipola, abogado, un hombre que se ha desarrollado ampliamente en el sector público y privado de la salud y actualmente asesora de manera privada también en este tema que tanto lo apasiona como es la salud. Gracias por venir. Gracias doctor. por la invitación y enhorabuena por el programa. Estamos muy contentos de poder hacerlo porque sentimos que es una manera de amplificar un compromiso que se está promoviendo mucho y que tal vez no es de la agenda de todos los días, pero es reconstitutivo del sistema de salud, ¿no? Doctor, aprovechamos para que retomemos un poco la charla con el ministro Rubinstein, ministro, no secretario, pero bueno. No es un tema menor, ¿eh? La denominación, dice usted. No es un tema menor, es un tema constitucional, ¿no? Claro. Es el derecho a la salud, es una ley de ministerios, hay toda una serie de cosas. Yo puedo entender al presidente que en el contexto en que cambió la ley de ministerios y hizo una redistribución de los ministerios. Ahora, hay tres temas en la Argentina que son indispensables e ineludibles para el Estado: la salud, la educación y la seguridad. Entonces, los tres tienen que ser ministerios. Y yo abogo porque el presidente revea rápidamente esto. Llamo a la reflexión al presidente en esto. Es realmente importante. Para el sector, y yendo al tema nuestro, para el sector de la salud privada, sí, es muy importante tener un ministro. Es muy importante no tener intermediarios en esto. Bien. Y es muy importante que el ministro pueda recibir, pueda actuar, pueda trabajar y pueda tomar decisiones, juntamente con el presidente, por supuesto, pues son políticas del Poder Ejecutivo. Un ministro es un fusible del presidente, es un secretario del presidente, pero es un tema muy conceptual. Esto debe volver a ser ministerio indefectiblemente en muy poco tiempo, así que esperemos que el presidente escuche. Muy interesante, doctor, el planteo por todo lo que representa, es cierto, ¿no? Bueno, el doctor Rubinstein nos hablaba de los costos, naturalmente, y nosotros al comienzo del programa planteábamos esto de la inflación propia que tiene el sistema de salud más la inflación propia de la economía. ¿Cómo se entiende esto? ¿Nos puede explicar brevemente a los ciudadanos a ver de qué hablamos? ¿Hay inflación en la Argentina? Sí, sí. Desde que yo nací. Uh-huh. El problema es la inflación de la salud es diferente, porque los costos son diferentes. Primero, vivimos en un país que no tiene elementos propios, tiene que importar. Entonces, muchos elementos de la salud son importados. ¿Y los incrementos que han tenido? Y los tenido? Incrementos en el exterior tienen su propia inflación. Claro. Y los incrementos en la Argentina, por la intermediación, tienen su inflación. Pero además tenemos algo que es también propio del sistema, que es la investigación y el desarrollo que hacen en el exterior respecto de drogas, fármacos y todo este tipo de temas. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de una inflación agregada al sistema. Y cuando hablamos de desfinanciación finalmente del sistema, que era uno de nuestros temas del día de hoy, ¿de qué estamos diciendo con esto? El problema, yo diría, asignación de recursos, que lo dijo el ministro, pero también acá hay un problema que es grave. Si nosotros tenemos inflación, por más que
vos tengas una medicina privada, te va a aumentar porque la inflación sigue, los precios siguen a la inflación. Sí, de pronto rebotan la cuota para el Y afiliado. rebota, es que rebota bimestralmente Sí, hoy. este año ha sido Y importante. es inevitable, es inevitable. Ahora, el enojo de la gente también es También inevitable. es razonable e inevitable. ¿Cómo evitar eso? Yo creo que hay dos temas fundamentales. Primero, ¿qué hacen las estructuras privadas? Tengamos en cuenta esto. Durante los últimos años el sector privado ha invertido como nunca en sanatorios, en elementos de tecnología. Sí, en innovación, sin Absolutamente. duda. Ahora, también debemos reestructurar el Estado respecto de esto. El ministro tiene pocos recursos, como él decía, las provincias manejan sus recursos, es un ministerio sin herramientas, ¿no? sin fierro, se le dice en la jerga. ¿Cómo definirlo? Definirlo de otra manera. Los gastos deben ser asignados en cada sector. Y en el sector de la salud privada, que lo defina la salud privada. O sea, si vos querés tener si vos tenés una obra social y además querés tener un plan, que ese plan vos lo querés mejorar, hay que pagarlo. Pero que mientras tanto se pueda fortalecer en el redireccionamiento de los recursos el sistema público, que tiene que ser igualitario y que tiene que garantizarle a todo el mundo el acceso a esa salud. Es un derecho dado en la Constitución. Claro, el derecho a la salud indiscutible. Es indiscutible. Ahora, cuando hablamos de recursos privados, a ver, pongamos un ejemplo. ¿Por qué pagar IVA sobre la salud? Es ridículo. Y sí. Me puede decir el gobierno, bueno, pero es un IVA diferenciado. No tiene que pagar IVA sobre la salud. Hay que sacar el IVA. ¿Cuántos recursos tendría el sector privado si sacamos el IVA de la salud? Chipola, ¿qué otras cosas desfinancian la salud de manera importante? Digo, la judicialización, que ha sido un recurso, y es un recurso permanente de algunos sectores, digamos. ¿Qué otro elemento usted detecta como una cuestión importante y que debería hacerse algo al respecto? Durante los últimos 15 años, la Argentina ha legislado por enfermedad. Eso ha producido un... ¿Qué es legislar por enfermedad? Y, por ejemplo, ley de obesidad, Ajá. ley de fertilización, Sí. Todo eso inicialmente produce costos altísimos. Después, eso se va regulando. ¿Por qué? Porque los mismos efectores van regulando los precios, van regulando los costos y las prestaciones y todo. Sí. Pero inicialmente eso genera... Impacta mucho. Muchísimo, muchísimo. Y además, ¿qué es lo que ocurre? La gente hoy tiene recursos ilimitados. O sea, puede definir claramente que quiere tal cosa y va y lo pide. ¿Y cómo? Digo, Ahora, a través de la justicia, ahora, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Claro. Todo esto está enmarcado en lo que se llama el PMO. ¿no? Plan médico obligatorio, sí. ¿Cuánto hace que no lo actualizamos? Claro, buena pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros Ahorraríamos actualizamos, mucho, ¿no? Haciendo eso. actualizamos, sabríamos cuáles son los costos en serio de todo esto. Si además de eso la gente tiene el derecho, por supuesto que lo tiene, yo soy abogado, tiene derecho a ir a la justicia cuando dice esto a mí me corresponde y hay un contradictorio ahí, y va a la justicia y se empieza a hacer como hace muchos años, toda una serie de casos de mala praxis y todo. Se ponen de moda. Sí, claro. Hoy hay 15.000, 16.000 recursos judiciales. ¿Y el juez qué dice? Claramente dice, yo se lo doy, no quiero problemas. Claro, que es casi... Y así no se trabaja. No. Entonces, habría que no limitar, sino habría que tener un estamento más importante que sirva digamos, le demos una definición más clara. Hoy, por ejemplo, tenemos el proyecto de la agencia. Yo le iba a preguntar por eso. Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Es un poco largo, pero ACNET se dice. Brevemente esto, es un elemento necesario para un país. Sería una buena alternativa. Yo soy siempre digo cuando me toca hablar, la Argentina rebalsa de leyes, ¿no? Ahora, esto es necesario. Entonces, si es necesario, tenemos que darle prioridad. Porque eso le va a dar al juez la posibilidad de pedir, aunque no sea vinculante, pero va a ser referencial. pero sí sea
importante para que sepa qué es lo que está diciendo, qué es lo que le están pidiendo. Okay. Me decía de las leyes, mire, ley de discapacidad, ley de fertilización, obesidad, y los proyectos que si la gente supiera lo que presentan algunos legisladores, sería bastante. Hoy, por suerte, tenemos 2 comisiones que están funcionando, las comisiones de salud. Los presidentes de las comisiones son muy abiertos, llaman, preguntan, Eso investigan. es muy favorable. Hay que dar, dar un signo de esperanza a todo esto. Por supuesto que estamos, digamos, hay desfinanciación, sí. Hay que buscar los recursos también. Hay que reglamentar o cambiar la reglamentación de la ley de prepagas. No funciona, el gobierno lo sabe, el sector privado lo sabe, el secretario de Salud, para mí el ministro de Salud lo sabe, pero hay que tomar la decisión política. Y es una decisión nada más que de un decreto que lo firma el ministro y el presidente. Doctor, ha sido muy amable. Hemos podido pensar con usted esto y realmente nos resulta muy importante. Habrá una próxima vez, ¿no? Para conversar más temas. Sí. Uno siempre tiene la sensación de que se van abriendo cuestiones que nos gustaría volver a indagar, como ACNET y otras cuestiones que seguramente serán esta esperanza de la que usted habla, ¿no? Para buscar un camino. Ha sido muy amable, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. A usted. Nos vemos la próxima semana. Un gran placer. Que estén bien. Gracias. Medife, más para tu vida. Buscamos el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y la calidad. Construimos la Sede Pilar, un lugar único para que siempre te encuentres con un mejor diagnóstico. Te esperamos muy pronto en nuestra nueva Sede Pilar. Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.